Buenos días, mi nombre es Eduardo Araujo, estudiante de la Cátedra de Derecho. En estos momentos vamos a hacer una breve exposición sobre los derechos humanos, Sistema Internacional de la Protección de los Derechos Humanos, la génesis e importancia de los derechos internacionales de la protección de los derechos humanos. Es decir, la génesis es el nacimiento, o sea, de dónde surgen esos derechos del hombre en la humanidad. Podemos mencionar la lucha de los indios durante la colonia, es decir, que los indios mantenían una lucha constante durante la colonia. ¿Para qué? Para resguardar sus espacios geográficos. De acuerdo a la conquista, en dichas colonias lo que hicieron fue matar, ultrajar, violar y saquear dichos espacios. Entonces los indios lo que hacían es que cercarse para protegerse entre sí. El derecho del hombre y del ciudadano, de ellos empiezan a surgir esa inquietud de crear unas leyes o crear leyes donde se garantice los derechos del hombre en la sociedad. La Revolución Francesa surge de un movimiento social en Europa, que de ahí también sale lo que es la Revolución Industrial, en donde el hombre tiene la inquietud de realizar una revolución. ¿Para qué? Para que se le garantice su derecho tanto laboral como social y económico. Etapa la proclamación de las organizaciones internacionales, de acuerdo a la génesis de los derechos humanos, y existieron varias etapas donde se da inicio a esta ley que garantiza dicho derecho y se culmina se abre las puertas pues a crear leyes donde lo primero es garantizar la vida humana. En 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial, después que hubo una masacre, hubo tantas violaciones, matanzas, desapariciones, se surge la importancia de unirse varias naciones. ¿Con qué finalidad? Crear una ley donde se garanticen dichos derechos para la humanidad, donde el primer eslabón era mantener la vida humana sin discriminación alguna, sin muerte, sin maltrato, sin ultraciones, sin desapariciones. Es decir, que el hombre sentía la necesidad de garantizar su derecho ante la humanidad. Reconocimiento internacional por medio de académicos. Se reunieron varios filósofos, académicos, estudiados, doctores, donde crearon dicha ley. La lucha contra el fascismo y dictadura. Se puede decir también que mediante esta ley se crean los gobiernos democráticos y se fueron acabando esa dictadura. Lo que hicieron fue torturar más a la población. Su importancia nace con la personalidad jurídica a las organizaciones internacionales. El sistema universal de protección de los derechos humanos, el artículo 22 estipula sistema de mandato para las colonias, es decir, no ser colonia a los estados, prohíbe los abusos, es decir, que cada estado debe estar conformado mediante sus leyes o su constitución. Respeto a la libertad de conciencia y religión, dicho derecho estipula la libertad de religión. El artículo 23 del Pacto de la Sociedad de Naciones, la Organización Internacional de Trabajo de Paz, mecanismos de protección de derechos humanos del sistema universal, las normas sustantivas procesales, los mecanismos de suspensión y contencioso del protocolo de San Salvador, los tratados adoptados y firmados por los Estados miembros, la experiencia de Venezuela ante el Comité de los Derechos Humanos. La experiencia de Venezuela surge también porque Venezuela fue uno de los países que participó en la elaboración de dicha ley, activa y conflictiva, en parte de 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, preparación y presentación de informes, comité de prueba con la clasificación en 2018. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las normas sustantivas y procesales, es decir, que se crearon normas donde regulaba la conformación de dichos derechos, organismos y mecanismos. ¿Cuáles son los organismos? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Promover y proteger. Cada estado o cada nación mediante sus gobernantes deben promover y proteger los derechos humanos mediante su acción directa con la ciudadanía. Constituido por los organismos, es decir, los entes públicos deben garantizar siempre los derechos humanos. En este sentido, el Estado es el que lo viola a través de su organismo de seguridad ciudadana. Su pilar defender los derechos humanos. Antecedentes. En 1948, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en Bogotá, Colombia. Es decir, que se reunieron varias naciones y cada nación aportó un grano de arena para formar dicho derecho. Creada en 1959 en Chile y reunido en 1960. En 1961 realiza visita in loco observando e investigando situaciones irregulares para publicar informes. En el 65 es autorizada para recibir y procesar denuncias sobre violación de derechos humanos. En el 69 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dando inicio en el 70, y en el 78 es ratificada por 24 países como Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano para promover, observar y defender los derechos humanos. Esta comisión, como lo estipula la ONU, es la encargada de velar a nivel internacional donde aquellas naciones que firmaron dichos acuerdos se promuevan y se defiendan dichos derechos. Representación de Estados miembros de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, es de consulta para la OEA, 7 miembros de alta sociedad o de alta autoridad moral facultada para realizar dicha ley. Su primer directivo fue Rómulo Gallego en 1960 hasta el 63. Procedimientos de la Comisión Nacional, 2 funciones, jurisdiccional y consultiva. Peticiones individuales, mismo procedimiento de la audiencia, un grupo de trabajo sobre admisibilidad, estudia, recomienda y aprueba, es decir, estudia los derechos, recomienda y aprueba dicha consulta. Los derechos asociados a la justicia en el sistema interamericano, funcionamiento del Poder Judicial, acceso a la justicia, derecho de defensa procesal, presunción de inocencia. Estos cuatro artículos funcionan que el ciudadano como tal tiene una presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se le compruebe lo contrario, y tiene un acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa procesal, o sea que el ciudadano tiene tiene el derecho a su defensa, conocimiento, ejercicio y defensa, presentación de órdenes penal, civil, administrativo, derechos subjetivos. Principal instrumento del derecho humano, el sistema interamericano de derechos humanos destaca pacto y convenio entre sus miembros, es decir, se destacan los pactos y convenios a nivel internacional donde cada nación debe acatarlo. Acta final de la Quinta Convención para la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carta Democrática Interamericana, actúa en alteración y ruptura constitucional, es decir, cuando en un país existe una ruptura constitucional mediante un golpe de Estado, esta carta actúa inmediatamente en defensa de los ciudadanos o los derechos humanos. El Estatuto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el reglamento, es decir, que todos los miembros de la ONU o de la OEA que están bajo la directriz de la Ley Internacional de los Derechos Humanos, es el reglamento quien se basa para actuar en defensa de lo mismo. En otro orden de ideas, podemos mencionar que los derechos humanos es de gran importancia porque garantiza siempre el derecho al ser humano, es decir, donde nunca se deben ser vulnerados a través de las naciones, a través de sus estados. Es decir, cada nación, cada país debe crear mediante su constitución unos artículos, o está estableciendo en la constitución unos artículos donde se debe preservar la vida, la libertad, la justicia, el no maltrato, no desaparición forzosa, es decir, que el Estado, a través de su organismo de seguridad, es el que violenta dicho derecho, y cómo el ciudadano actúa en contra del Estado a través de los derechos fundamentales, que fue una institución creada, en este caso Venezuela, ¿para qué? Para vigilar, proteger y corregir dichos abusos mediante su organismo de seguridad ante la ciudadanía. Muchas gracias.